El constructivismo y la epistemología genética han sido dos corrientes epistemológicas que tomaron mucho auge a mediados del siglo XX, ¿no? Y todavía tienen, pues, lógicamente, cultivadores, sobre todo en el terreno de las ciencias sociales, muy especial en la pedagogía, en la psicología, en la antropología, en la sociología, es donde más fuerza tiene, ¿no? Pero también han tenido incidencia en el estructuralismo que también incide, no solamente en las ciencias naturales, también digo sociales, sino también en las naturales y técnicas, ¿no? Sobre todo en el terreno de la economía, ¿no? Ahora, los investigadores científicos y en general los profesores, ¿no?, en las ciencias, siempre de algún modo u otro somos constructores, ¿no?, de conocimiento, ¿no? Aunque no siempre coincidamos en que cuál es el origen, ¿no?, los materiales de los cuales se nutre esa construcción, ¿no?, ni los distintos agentes que operan en el proceso ese constructivo, ¿no?, para que se convierta en realidad, ¿no?, la teoría científica o la práctica docente, etcétera, ¿no? Y no faltan aquellos que le atribuyen básicamente a la subjetividad, a la responsabilidad plena de ese proceso epistémico, ¿no? En tanto que hay otros que, sin dejar de reconocer ese protagonismo de la subjetividad, le otorgan, claro, una atención merecida, ¿no?, también al componente objetivo del cual tiene que partir el proceso del conocimiento, ¿no? Y sobre todo del condicionamiento social que tiene que tener todo conocimiento científico, ¿no? Y así, pues, se van construyendo concepciones científicas y filosóficas sobre el mundo, adecuadamente valorando los aspectos subjetivos y objetivos. Esa ha sido la polémica ancestral, ¿no?, entre internalistas y externalistas del origen de la filosofía, ¿no? O sea, de los que parten de que todo bien, o procede del sujeto interno, o todo procede del objeto del externo, ¿no? Aunque a veces tienen nombres distintos, pero en final, detrás del empirismo y el racionalismo se esconden, ¿no?, esas posturas también, ¿no? Ahora, cuando se trata de desentrañar todos los enigmas que están presentes en esa compleja relación entre el objetivo y lo subjetivo, entre lo empírico, ¿no?, y el racional, hay que decir que no solamente participan filósofos ni científicos, también participan a veces artistas, también literatos, también escritores, ¿no es así? Y eso ha quedado lugar, bueno, pues a que a veces se confluyen, ¿no? Incluso en una misma persona, ¿no? A veces se ha encontrado que quienes cultivan la ciencia también cultivan, ¿no?, algún tipo de literatura. Por ejemplo, el caso del francés Jean-Paul Sartre, que fue uno de los grandes dramaturgos, ¿no es así? No solamente filósofo, sino también, bueno, dramaturgo, ¿no? O el caso de Ernesto Sábato en Argentina, que también fue un gran escritor y a la vez un filósofo de la ciencia. O el que vamos a ver ahora, que es Gastón Bachelard, ¿no? Gastón Bachelard era un matemático de una formación científica muy sólida y terminó escribiendo, ¿no?, varios libros de literatura en particular. Ahora, nosotros vamos a analizar sus libros desde el punto de vista epistemológico, sobre todo este, ¿no?, que es la formación del espíritu científico, su contribución a un psicoanálisis del conocimiento objetivo, ¿no? Este es el libro básico de él, aunque él tiene otros como la filosofía del no, el espíritu científico, en fin, tiene otros, ¿no? Pero en este vamos a concentrar nuestro análisis de este gran investigador de la primera mitad del siglo XX, que indudablemente se aproximó al constructivismo y sobre todo es considerado uno de los padres, ¿no?, del estructuralismo epistemológico moderno. Aunque sus discípulos han tomado rumbos distintos, porque lo mismo Georges Canguilhem, que es Luis Althusser, que Michel Foucault, que es Paul Ricoeur, que Edgar Morin, todos fueron alumnos de él, o tuvieron un vínculo directamente con él, ¿no? Pero tomaron rumbos totalmente diferentes. Sin embargo, yo diría que hay un hilo conductor común, que es el constructivismo y el estructuralismo, ¿no? Independientemente que después en Piaget, que veremos más adelante, también tiene una continuidad. En primer lugar, yo creo que Bachelard sí comparte el criterio estrictamente constructivista cuando dice, y cito: básicamente puede decirse que es la idea que mantiene que el individuo, tanto en los aspectos cognitivos y sociales del comportamiento como en los afectivos, no es un mero producto del ambiente, ni un simple resultado de sus disposiciones internas, sino una construcción propia
que se va produciendo día a día como resultado de la interacción entre esos dos factores. Fin de la cita. ¿Ven? El concepto de construcción propia es esencial, ¿no? Y que es un proceso genético, como dirá Piaget después, ¿no? De construcción también, ¿no? Entonces, el conocimiento para estos epistemólogos, primero, no es una reproducción mimética, ¿no? De la realidad objetiva, ¿no? Algo simple, un reflejo simple, no, 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 no. Es una construcción que parte de esquemas del pensamiento que ya se posee, ¿no? Así algo parecido a aquellas categorías del entendimiento que hablaba Kant, ¿no? En la crítica de la razón pura, ¿no? Por lo tanto, entonces, según este criterio, el mundo objetivo no es algo que ontológicamente exista totalmente separado, ¿no? Del sujeto, sino que es una especie de invención o de construcción en cierta medida del sujeto. Y aquí hasta habríamos cierto punto de contacto con la fenomenología que vimos de Husserl, ¿no? En videos anteriores, ¿no? Y que van a tener una crítica profunda después en posturas de enfoque más sistémico y más racionalista, materialista, en el caso de Mario Bunge, que veremos en un próximo video, ¿no? Porque encontrarían, lógicamente, críticas por parte de quienes consideran que el constructivismo es una especie de nuevo subjetivismo con una apariencia, ¿no? De cientificidad. Yo diría que el constructivismo, igual que el estructuralismo en general, tienen en el caso de Francia un antecedente importantísimo, ¿no? En la filosofía racionalista de Renato Descartes, ¿no? Pero también en cierta forma del subjetivismo de Hume, que ya hemos visto, de Berkeley, y del filósofo italiano Giambattista Vico, que sostenía, y cito, lo verdadero es lo mismo que lo hecho, ¿no? Vico, que no ha sido muy bien valorado a veces por la epistemología, más por temas de filosofía de la historia, etcétera. Sin embargo, también tuvo reflexiones epistemológicas de mucho valor. Ahora, en consecuencia con esas posturas, Bachelard plantea, y cito, para un espíritu científico, todo conocimiento es una respuesta a una pregunta. Si no hubo pregunta, no puede haber conocimiento científico. Nada es espontáneo, nada está dado, todo se construye. Fin de la cita. ¿Ven? Yo creo que es cierto lo que está diciendo, no que yo lo niegue, ¿no? Yo creo que el conocimiento científico tiene que partir, ¿no? De una pregunta, ¿no? Ahora, primero, no cualquier tipo de pregunta. Las preguntas estas abiertas que no sirven para nada en una tesis doctoral o un trabajo de maestría de cómo se hace esto. No, no, las preguntas tienen que ser culpables, como diría Sartre, ¿no? Es que presupone ya cierta respuesta por parte del que hace la pregunta, ¿no? O como decía Henri Bergson, ¿no? La mitad de la respuesta está en una buena pregunta, ¿no? Ahora, independientemente que se construya, ¿verdad? Que todos construimos, ¿no? Un conocimiento, todo tiene su límite, ¿no? O sea, esa construcción tiene que partir de presupuestos reales, ¿no? O sea, no puede ser producto de la especulación, de algo que se me ocurre así, de la imaginación, como si pasa en el arte, cuidado, y en la literatura, ¿no? Por otro tipo de vía que tiene el ser humano para construir, igual que la fe religiosa, que es otro tipo, ¿no? de construcción. O sea, creo que el investigador científico tiene que tener presente no cualquier tipo de pregunta, ya lo hemos dicho, no cualquier tipo de construcción, ¿no es así? ¿No? No, sino que una construcción epistémica que tiene que partir de elementos objetivos, ¿no? Del mundo real, ¿no? Por eso Bachelard en cierta medida, igual que otros anteriores, como vimos en Husserl, como hemos visto en otras posturas, pretende ser una superación del empirismo y del racionalismo, ¿no? Del externalismo y del internalismo, ¿no? Y veamos, lo cito, dice él. Ahora bien, como el conocimiento objetivo nunca está terminado, y como nuevos objetos aportan sin cesar temas de conversación en el diálogo entre el espíritu y las cosas, toda la enseñanza científica, cuando es viviente, será agitada por el flujo y el reflujo del empirismo y del racionalismo. De hecho, la historia del conocimiento científico es una alternativa que se renueva sin cesar de empirismo y de racionalismo. Esta alternativa es algo más que un hecho, es una necesidad, ¿no? Del dinamismo psicológico. Y es por eso que toda filosofía que bloquea la cultura en el realismo o el nominalismo constituye uno de los obstáculos
más tremendos para la evolución del pensamiento científico. Fin de la cita. Miren, este concepto de obstáculo epistemológico es importante en la filosofía de Gastón Bachelard. Es cierto que el científico tiene obstáculos que se le presentan en la aprehensión de la realidad, ¿no es así? Y tiene que ir superando uno de esos, y superando, dando, como decía Bachelard, cortes epistemológicos, ¿no? Rupturas con esos obstáculos para superar, ¿no? Esas, ¿no? Y luego él, en un libro que se plantea el tema de la filosofía del no, es un negativismo epistémico para enfrentarse a esos obstáculos. A mí me sirvió, sinceramente, lo digo, bastante, como cuando estuve estudiando los reduccionismos epistemológicos que vimos ya en este libro, bueno, que vimos en la primera parte de este libro, porque me sirvió un Bachelard para ver las razones por las cuales han surgido, ¿no?, esos reduccionismos epistemológicos, ¿no? Y hay que ver los argumentos que él plantea, ¿no?, que para mí se mantienen en los marcos del racionalismo, aunque él diga otra cosa, ¿no? Una cosa es lo que dicen los filósofos de sí mismos y otra cosa es lo que realmente son, ¿no? Esa es la realidad. Por eso Lenin decía que a los filósofos no se le puede clasificar por las etiquetas que ostentan, ¿no?, sino por los problemas que se plantean y cómo los resuelven. Es otra cosa. Bueno, dice Bachelard, se advierte pues que el problema del pensamiento científico moderno es nuevamente un problema filosóficamente intermediario, como en los tiempos de Abelardo. Quisiéramos colocarnos en una posición posición media, ¿no?, entre los realistas y los nominalistas, entre los positivistas y los formalistas, entre los partidarios de los hechos y los partidarios de los signos, después de todos los flancos que nos ofrecemos a la crítica. Fin de la cita. Fíjense que él está planteando un problema que ya viene de la antigüedad y sobre todo en el medioevo entre realismo y nominalismo. Aquel que planteaba que los conceptos son reales, ¿no es así? Como decía Tomás de Aquino, como decía San Buenaventura, ¿no? O que no, que los conceptos no son reales, ¿no? Y esa es la base del idealismo neotomista, ¿no? Sino que los conceptos son el nombre, nómina, de ahí viene el nominalismo, ¿no? Como decía Roger Bacon, Duns Scott, Guillermo de Ockham, o sea, aquellos franciscanos que planteaban que no, que el concepto es una construcción, ¿no?, subjetiva, nombre que le atribuimos a las cosas, y de ahí nómina, ¿no? O el debate entre los positivistas y el pensamiento metafísico que se criticó en el siglo XIX, ¿no? Entonces, él pretende hacer una ruptura, ¿no?, con esos dualismos, vamos a decir, vamos a llamarle así, maniqueos, ¿no?, de verlos separados, ¿no? Por eso es que Bachelard le va a rendir culto a la razón como el instrumento básico, y yo coincido con eso, me parece que es válido, ¿no? Y sobre todo cuando más adelante veamos la crítica al anarquismo epistemológico, ¿no?, de Feyerabend, que ponen en duda la propia razón. Entonces no sé a qué nos vamos a tener si uno no tiene como instrumento, ¿no?, para enfrentar al irracionalismo que utiliza también la razón, la propia racionalidad humana, ¿no? Bachelard dice, y cito, pero tener razón de los hombres por las cosas, he ahí el enorme éxito en el que triunfa, ya no la voluntad de poder, se está refiriendo obviamente a Nietzsche, ¿no?, y al irracionalismo, sino la luminosa voluntad de razón, de habile zur Vernunft. Sí, un poco utiliza el término en alemán y él era francés, ¿no? Pero es que está haciendo referencia a de habile zur Macht de Nietzsche, ¿no? Y lo está sustituyendo el poder por la razón, ¿no? El poder de la razón. Y sigue la cita. Pero jamás las cosas dan la razón al espíritu en bloque y definitivamente. Por lo demás, es muy cierto que esta satisfacción racional ha de ser renovada para dar un verdadero dinamismo psíquico. Fin de la cita. De acuerdo. Así que estamos realmente de acuerdo con muchas de las tesis que plantea Bachelard, y ya lo hemos dicho en otra ocasión, para conocer las posturas epistemológicas de estos pensadores y poder criticarla, primero uno tiene que meterse dentro de su pensamiento, ¿no?, buscar la racionalidad que hay en ellos. Y yo creo que Bachelard, que es un científico, un matemático y un filósofo muy serio, pues tendría razones en muchos de sus argumentos, ¿no es así? Ahora, él decía que él utilizaba un racionalismo aplicado, ¿m? Así le llamaba, racionalismo aplicado, ¿m? Y en esto demostraba, lógicamente, simpatías, ¿no?, por lo que él llamaba
el hombre racionalista, ¿no? Y cito, en esas condiciones entiende que el hombre racionalista llega a ser, si quiere, un hombre que tiene un mérito singular, el mérito de pensar, el mérito de trabajar el pensamiento. No es un pescador aficionado, no, es alguien que encontrará de un modo contingente el tesoro del pensamiento. Hay pues una larga preparación. Esta preparación es una preparación de cultura. ¿Mm? Y por ello, para ser racionalista, es preciso ir a buscar, creo, el racionalismo. ¿Dónde está? ¿Dónde? En el pensamiento científico. Y no creer que la mente científica es una mente que se tiene desde la cuna, que basta ser sincero, ser claro, conocer lo verdadero y no ser demasiado tonto. No, se puede ser muy inteligente, pero no ser racionalista. Fin de la cita. Así que está diciendo algo que es cierto, que el conocimiento científico no es algo innato como no es algo que se construye, ¿no? Que se va formando el individuo a la vez de su formación, incluso de la enseñanza primaria, media, superior, y ya su investigación científica, ¿no? Yo creo que en eso, primero está tomando distancia, claro, de aquel innatismo de Renato Descartes, decía que las ideas Dios las ponía en el bebé al nacer, ¿no? Pero también tomaría distancia del empirismo más simple, ¿no? De pensar que todo viene directamente de la experiencia y ya, no, ahí yo creo que está coincidiendo más con Kant en que hay que equilibrar, ¿no? Y por eso dice él, y cito, la ciencia moderna es cada vez más una reflexión sobre la reflexión. ¿Mm? Claro, eso puede entenderse de distinto modo. Sí, pero la reflexión que es parte de la realidad, ¿no? No es que parte del pensamiento, ¿no? O sea que en cierta medida esta afirmación puede aparentar cierta subestimación del papel de la experiencia, ¿no? Y bueno, no deja de tener cierto fundamento, ¿no? Porque la ciencia cada vez es más teórica, pero sí, teórica, que en última instancia parte de la experiencia acumulada por la humanidad, ¿no? Y mucho menos que signifique aislarse del contenido práctico que tienen las teorías científicas, ¿no? Recuerden a Einstein, ¿no? Entonces, por eso, dice Bachelard, cito, toda la ciencia en su integridad no tiene necesidad de ser puesta a prueba por el científico. Eso es válido, eso es correcto. Imagínense que ahora uno en el siglo XXI va a tener que estar poniendo a prueba las tesis de Newton, ¿no? De Copérnico, de Galileo, o de Darwin, o de Einstein. Ya eso está consolidado, ya eso forma parte de lo que Lakatos llamaría el hardware, el núcleo duro, ¿no? De la ciencia. Que hay otros cinturones periféricos que hay que ampliar, que enriquecer, ¿de acuerdo? Porque la verdad se construye permanentemente, claro, como verdad relativa, histórica, y ahí están los contenidos absolutos, ¿no? Dentro de la verdad, pero se va enriqueciendo con optimismo epistemológico, ¿no? Bachelard, en otro de sus libros que se llama El compromiso racionalista, dice, y cito, los métodos científicos se desarrollan al margen, a veces en oposición de los preceptos del sentido común, de las calmas enseñanzas de la experiencia común. Precisamente todos los métodos científicos activos se aguzan. No son el resumen de costumbres ganadas en la prolongada práctica de una ciencia. En otras palabras, un método científico es un método que busca el riesgo. Seguro de lo adquirido se arriesga a una adquisición. La deuda está delante de él y no detrás, como en la vida cartesiana. Por lo cual puede decirse sin grandilocuencia que el pensamiento científico es un pensamiento comprometido. Sin cesar pone en juego su constitución misma. Pero hay otra razón que acentúa el valor de los métodos múltiples. Otra razón que a pesar del movimiento de sus métodos da a la ciencia moderna una feliz estabilidad. Toda crisis profunda en el método es inmediatamente una conciencia de la reorganización del método. Fin de la cita. Pues podríamos aceptar eso. Claro, la ciencia es ante todo método, ¿no es así? Y la ciencia es un cuestionamiento permanente, ¿no? De todos los métodos. Pero hay que tener cuidado con el tema de la conciencia común. ¿Por qué? Porque tampoco se puede subestimar. No solamente porque la doxa, como decían los griegos, la opinión común, es fuente también del conocimiento y de la sabiduría, sobre todo de los pueblos ancestrales, de los pueblos originarios, ¿no es así? Y la ciencia duró mucho para constituirse, pero tuvo que basarse también en ese conocimiento empírico y continúa nutriéndose de ese conocimiento empírico.
Es más, hubo una filosofía escocesa, la llamada lógica de Port Royal, que se conoció como la filosofía del sentido común. ¿Mm? Bueno, puede ser que sea demasiado empirismo, pero no podemos negar el conocimiento empírico, ¿no? Y yo creo que, en primer lugar, un investigador tiene que cuestionarse la validez de todas las teorías científicas en relación con su tema de investigación y tiene que, lógicamente, desconocer cualquier principio autoritatis, aquel principio de autoridad, ¿no? Que venía de la Edad Media, cuestionarse a lo grande, ¿no? Pero también tiene que tomar en cuenta las teorías de esos científicos, de esos filósofos y también de la opinión común. Bachelard se autodefiniría como un materialista racional, ¿no? Materialismo racional, fíjense, ¿no? Pero yo diría que en verdad puede ser un poco cuestionable. ¿Por qué? Porque detrás de algunas posturas, ¿no? Incluso en este mismo libro que vemos que se llama, ¿no? Psicoanálisis del conocimiento objetivo. Vamos a ver por qué él toma ese análisis de freudiano, ¿no? Incluso ya después en sus libros de literatura hay más de esos elementos, ¿no? Pero en realidad sobre el psicoanálisis del fuego, análisis literario, yo creo que los componentes irracionalistas y a veces hasta pragmatistas aparecen sutilmente, ¿no? En ese pensamiento constructivista y estructuralista de Bachelard. Cuando él dice, cito, la tarea de la filosofía científica está bien delineada. Psicoanalizar el interés, fíjense, destruir todo utilitarismo por disfrazado que esté y por elevado que pretenda ser, dirigir el espíritu de lo real a lo artificial, de lo natural a lo humano, de la representación a la abstracción. Fin de la cita. Bueno, yo creo que primero él está criticando cualquier tipo de revitalización de la metafísica, ¿no? Y sobre todo en el terreno de la filosofía de la ciencia, que la metafísica le ha hecho tanto daño, ¿no? Y por eso él desarrolla un libro que le llama La filosofía del no, ensayo de una filosofía de un nuevo espíritu científico. Y ese no es la negación de la metafísica, de la especulación, ¿no? El pensamiento unilateral, ¿no? Y cito, es mejor que él lo diga, manteniéndose fuera del espíritu científico, el filósofo cree que la filosofía de la ciencia puede limitarse a los principios de las ciencias, a los temas generales, o también ciñéndose estrictamente a los principios, el filósofo supone que la filosofía de las ciencias tiene por misión enlazar los principios de las ciencias por los principios de un pensamiento puro que podría prescindir de los problemas de la aplicación efectiva. Fin de la cita, ¿no? Yo creo que en esto Bachelard tiene algunos elementos válidos, porque los investigadores científicos tienen que reconocerlo. La necesidad de buscar la mayor rigurosidad, ¿no? Y no admitir fácilmente cualquier enunciado científico, ¿no? No maneje de manera sencilla cualquier elaboración teórica emanada de alguna fuente empírica del conocimiento. Y a eso es lo que se está refiriendo él en una filosofía del no, de presentar, ¿no? Ese negativismo epistemológico que plantea Bachelard está dirigido a eso, ¿no? Y es mejor que lo diga él, cito. He aquí entonces la tesis filosófica que sostendremos. El espíritu científico debe formarse en contra de la naturaleza, en contra de lo que es dentro y fuera de nosotros, impulso y enseñanza de la naturaleza, en contra del entusiasmo natural, en contra del hecho coloreado y vario. El espíritu científico debe formarse reformándose. Frente a la naturaleza solo podemos instruirse purificando las sustancias naturales y ordenando los fenómenos revueltos. Bueno, fin de la cita. Aquí hay que tener cuidado. Es cierto que el científico tiene que cuestionarse el conocimiento empírico, ¿no? Y tiene que cuestionarse las teorías especulativas, ¿no? Metafísicas, ¿no? Mm. Es cierto que el científico tiene que ordenar el pensamiento, tanto pretérito que existe, ordenarlo, ¿no? Las teorías, las concepciones, ¿no? Pero cuidado, esto nos vaya a llevar a una revalidación del antropocentrismo que ha caracterizado a la cultura occidental, ¿no? Separar dicotómicamente al hombre de la naturaleza, ¿no?
Y eso nos ha llevado a este ecocidio al que estamos amenazados hoy en día con la falta no solamente de recursos energéticos renovables, no renovables, sino de los más, ¿no?, comprometedores, ¿no? Ahora, yo creo que en este caso, Bachelard sí trataba de oponerse a cualquier tipo de postura unilateralmente naturalista, ¿no?, en el proceso cognitivo. ¿Para qué? Para darle más fuerza a la razón, ¿no? Y veamos, me lo dice. Cito, de ahí que toda cultura científica deba comenzar, como lo explicaremos ampliamente, por una catarsis intelectual y afectiva. Queda luego la tarea más difícil, poner la cultura científica en estado de movilización permanente, reemplazar el saber cerrado y estático por un conocimiento abierto y dinámico, dialectizar todas las variables experimentales de dar finalmente a la razón motivos para evolucionar. Y termina diciendo, nada puede fundarse sobre la opinión, ante todo es necesario destruirla. Ella es el primer obstáculo a superar. Fin de la cita. Bueno, yo diría que sí, puede ser que la opinión en algunos casos sea un obstáculo, pero también es fuente de conocimiento, ¿no? ¿Mm? O sea, que aunque el investigador tome distancia de la opinión común, no puede ignorar la opinión común, ¿no es así? Tiene que basarse también, en alguna medida, en señales que nos da, ¿no?, ese conocimiento común, ¿no? Y por lo tanto, el investigador, un científico que pretenda encerrarse, ¿no?, en una especie de cápsula evasiva, aséptica, ¿no?, de cualquier contaminación del conocimiento común, va a cometer un error. Y hoy en día que la ciencia tiene que ir al diálogo de saberes, ¿no?, a la sabiduría popular, realmente no es recomendable, ¿no?, esa ruptura epistemológica total, ¿no?, con ese presunto obstáculo epistemológico que es el saber, ¿no?, común, ¿no? Yo creo que en este caso las posturas de Bachelard son válidas en algunos aspectos, pero en otros son realmente, ¿no?, cuestionables. Y en algunos momentos puede ser que nos conduzcan a caminos ya trillados, ¿no?, de escepticismo y de agnosticismo. Por ejemplo, a él no le faltan razones para decir, es un rasgo bastante curioso del espíritu científico el de no poder dirigir sus críticas contra sí mismo. El espíritu científico posee un poder autocrítico muy diferente. Sí, estamos de acuerdo, ¿no?, que el conocimiento científico debe de cuestionarse a sí mismo, ¿no?, enriquecerse. Precisamente por eso estamos analizando en estos videos las distintas posturas, ¿no? Ahora, de ahí a caer en un negativismo absoluto, hay que tener cuidado. Según él, y cito, en nuestra opinión hay que aceptar para la epistemología el siguiente postulado. El objeto no puede designarse de inmediato como objetivo, entre explica. En otros términos, una marcha hacia el objeto no es inicialmente objetiva. Hay que aceptar, pues, una verdadera ruptura entre el conocimiento sensible y el conocimiento científico. En efecto, en el transcurso de nuestras críticas creemos haber puesto de manifiesto que las tendencias normales del conocimiento sensible, totalmente animadas, como están de pragmatismo y de realismo inmediato, no determinan sino un falso punto de partida, sino una falsa dirección. En particular, la adhesión inmediata a un objeto concreto, captado por un bien, utilizado como un valor, que ata demasiado fuertemente al ser sensible, y es la satisfacción íntima, pero no es la evidencia racional. Fin de la cita. Bueno, yo me cuestionaría lo siguiente, ¿en verdad es prudente que pueda haber una verdadera ruptura entre el conocimiento científico y el conocimiento sensible, entre el conocimiento de la opinión común, ¿no? No puede ser cierta exageración nihilista, así de ruptura, que en lugar de hablar de las mediaciones, aquellas que hablaba Hegel, la Vermittlung, ¿no? Y por eso es que él habla tanto del corte epistemológico, ¿no?, que luego llegó a su discípulo Althusser a hablar de que en Marx había producido en el año 1845 un corte epistemológico, ¿no?, entre sus trabajos tempranos de juventud, cuando Marx era un idealista, un antropológico, filósofo, etcétera, ¿no? Y luego un científico materialista de cuando estudia el Capital. Eso está más que criticado, de que realmente no hay tal ruptura epistemológica y que hay muchos elementos de cientificidad, tanto en los trabajos tempranos de Marx, como también en mucho de filosofía en el Capital, ¿no? Entonces, yo no creo que haya tal de rupturas, ¿no?, entre lo viejo y lo nuevo, ¿no?
lo viejo y lo nuevo no se separan así de manera totalmente. Además, siempre a veces lo nuevo primero no siempre es superior a lo viejo, ¿no es así? Hay muchos ejemplos en la historia de la ciencia, de la tecnología, de la arte, de la filosofía, que muchos así que cualquier enfoque maniqueo, ese de ruptura, va a producir un cierto escozor, ¿no? Por eso, cuando él propone, siempre todo concepto científico debe asociarse a su anticoncepto. Bueno, esto podría coincidir un poco con el falsacionismo, ¿no? De Karl Popper que ya vimos, ¿no? En otros videos, ¿no? Pero no admitir que pueda existir síntesis, ¿no? Entre tesis y antítesis, síntesis que superen ambos conceptos. Yo creo que eso. Y por eso la crítica al empirismo en Bachelard puede llevarlo a, bueno, sí, aproximaciones racionalistas, pero de todas formas, hiperbolizaciones de posturas nihilistas detrás de esa filosofía del no, ¿no? Y cito, él dice, en la formación de un espíritu científico, el primer obstáculo es la experiencia básica, es la experiencia colocada por delante y por encima de la crítica, que esta sí es un elemento integrante del espíritu científico. Estamos de acuerdo que la crítica es un elemento importante, ¿no? Ayer mismo se presentó un libro en Argentina sobre la importancia emancipatoria de la crítica. Yo escribí el primer capítulo de ese libro, está libre en Teseo, se llama así, ¿no? La función emancipatoria de la crítica, publicado por el editorial Teseo, lo pueden bajar libremente en internet, pero todo lo crítico tiene sus límites, ¿no? Entonces, Bachelard dice, cito, una ciencia que acepta las imágenes es más que cualquier otra víctima de metáforas. Y por eso el espíritu científico debe incesantemente luchar en contra de las imágenes, en contra de las analogías, en contra de las metáforas. Fin de la cita. Pero qué paradójico que él mismo, posteriormente, casi todos sus libros posteriores están llenos de metáforas. Uno no puede hiperbolizar la metáfora cuidado en el conocimiento científico. El conocimiento científico no es arte, pero también, señores, se utiliza la metáfora pedagógicamente para transmitir un conocimiento. Y él mismo la va a usar. Dice, cito, el conocimiento de lo real es una luz que siempre proyecta alguna sombra. ¿Qué es eso? Eso no es una metáfora. Pero vamos a los títulos de sus libros finales. Psicoanálisis del fuego, 1938. El agua y los sueños, 1942. El aire y los sueños, 1943. La tierra y la ensoñación de la voluntad, 1948. La poética del espacio, 1957. Y la poética de la ensoñación, 1960. Yo le digo, esos eran libros así, estrictamente científicos, o libros que ya desde su título anunciaba cierta vinculación con la literatura, ¿no? Con el arte, ¿no? Y con cierta insatisfacción con la racionalidad que él mismo había propugnado, ¿no? Por tanto, es que la espiritualidad humana no puede prescindir de la imaginación, de la emoción, de la voluntad, ¿no? ¿Acaso, no? ¿Acaso incluso negar la analogía o las metáforas? No, es totalmente acertado o es incorrecto, ¿no? Rutherford, para plantear su estructura del átomo, no se basó en la estructura del sistema solar, ¿no es así? ¿Acaso en la sociología y en la antropología no se han utilizado imágenes procedentes de la biología? Pues claro, que han procedido, ¿no es así? De la biología y de otras esferas, ¿no? Entonces, por eso es que en realidad no creo que la tesis de Bachelard pueda ser una renuncia totalmente, ¿no? A esos elementos de la capacidad, ¿no? Y en ese sentido, yo creo que Bachelard le da una hiperbolización al conocimiento matemático y a la filosofía de la ciencia, ¿no? Y por lo tanto, realmente estas tesis de Bachelard pueden ser realmente de utilidad, pero no deben conducir, ¿no? A la invalidación del conocimiento eh, empírico, del conocimiento del sentido común, y pueden ser de alguna utilidad, ¿no? Para el conocimiento eh, de la ciencia, pero no debemos en ningún modo hiperbolizar. Yo creo que es válido aceptar, ¿no? Varias recomendaciones de Bachelard referidas a que debemos, dice él, debemos probar que el pensamiento abstracto no es sinónimo de mala conciencia científica, como la acusación trivial parece implicar.
Deberemos probar que la abstracción despeja el espíritu, que ella aligera el espíritu, que ella lo dinamiza, ¿no? Yo creo que es cierto, fin de la cita, que el pensamiento axiomático es uno de los grandes logros, decía Fedosiev, ¿no?, de la humanidad, ¿no? Pero no debe olvidarse que el conocimiento científico parte también del conocimiento común, ¿no? Y entonces, en cierta medida, ese ascetismo epistemológico que plantea Bachelard cuando dice, y cito, me parece que el primer principio de la educación científica es en el reino intelectual aquel ascetismo que constituye el pensamiento abstracto. Solo este puede conducirnos a dominar el conocimiento experimental. Por eso no titubeo en presentar al rigor como un psicoanálisis del pensamiento geométrico. Hasta el reino de las ciencias exactas, nuestra imaginación es una sublimación. Es útil, pero puede engañarnos, hasta el punto de no saber qué es lo que se sublima y cómo se le sublima. No es válida mientras no se le psicoanalice el principio. Y la intuición jamás debe de ser un dato, siempre ha de ser una ilustración. Fin de la cita. Bueno, yo creo que Bachelard nos da los preceptos de lo que es el constructivismo, que pensaba analizar en este video para estudiar la filosofía de Jean Piaget, ¿no?, sobre la epistemología genética, pero lo voy a dejar para un próximo video, porque realmente en este constructivismo, vamos a decir, germinal, ¿no?, y este estructuralismo germinal de Bachelard, hay muchos elementos que podríamos compartir, como hemos visto, pero también había muchos elementos que debemos cuestionarlo. Y yo creo que un investigador científico y un profesor debe conocerlos para poder asumirlos si lo desea conscientemente o criticarlos.